En este video vamos a calcular la distancia entre un punto y una recta. Entonces, vamos a tener una recta, que le voy a llamar recta R. Vamos a tener un punto, ¿sí? En este caso, en el primer ejemplo, vamos a hacer en R2. Es decir, este punto tiene dos componentes, componente X e Y. Y para buscar la distancia, en teoría, tengo que trazar una perpendicular en el punto con respecto a la recta. Porque cuando uno busca la distancia, tiene que quedar ortogonal. Entonces yo quiero averiguar cuánto vale esta distancia. Ese va a ser, digamos, mi objetivo de este tema. Entonces, lo primero que tendría que hacer, si yo lo quiero hacer de forma analítica, es primero intentar buscar este punto. Este punto que va a ser la proyección ortogonal del punto P sobre la recta R. Entonces, la idea es buscar este punto Q, que va a ser la proyección del punto P de la recta R. Y una vez que encontres ese punto, calcula la distancia entre el punto P con Q. Pero para hacer esto, vamos a poner así. Primero, entonces, busco una recta R' que sea perpendicular a R y que P pertenezca a R', ¿sí? Básicamente busco una recta perpendicular a R. Luego, lo que voy a hacer es la intersección entre R con R'. Esto para que me dé ¿qué cosa? El punto Q. Ese punto Q que va a ser la proyección del punto P sobre la recta R. Y tercero, voy a calcular la distancia entre P y Q. Lo puedo hacer como fórmula de distancia entre dos puntos, o bien esto es equivalente a la norma del vector PQ, o la norma del vector QP, como lo quieran decir, ¿sí? Entonces, con esta distancia que yo encuentre entre P y Q, va a coincidir con la distancia que hay entre el punto P con la recta R, que ese es el objetivo de este ejercicio, ¿sí? Esto sería de forma analítica. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona. Hallar la distancia entre el punto P, menos 1, 3, y la recta R. En este caso, esta recta está en forma simétrica. Si está en forma simétrica, yo podría pasarlo a forma vectorial, más que nada por cuestiones de comodidad. Lambda multiplica por el vector director, pero el vector director son los coeficientes, o sea, los denominadores. 3 menos 2. Y el punto de paso, recuerden que hay que cambiar el signo. En este caso se dice más 2, el punto de paso va a ser menos 2, y acá dice menos 1, va a ser 1. ¿Sí? Repito, esta recta está en forma simétrica. Hay un video donde explico todas las ecuaciones de rectas. Bien, entonces ahora voy a buscar la distancia entre el punto con la recta. Entonces dijimos, primer paso, tengo que buscar una recta que sea perpendicular R', donde R' sea perpendicular a R y además el punto P pertenezca a R'. Entonces, por concepto de vectores, sabemos que dos rectas son perpendiculares cuando sus vectores directores, al multiplicar escalarmente, da 0. Entonces, multiplico el primer vector de la recta R por un vector que no conozco, AB, y me tiene que dar 0. El producto escalar, recuerden que era el primero con el primero, 3A más menos 2 por B, menos 2B. Despejo cualquier letra, por ejemplo puedo despejar 2B, y acá te queda A sobre 2 tercios de B. Por lo tanto, el vector director va a tener la forma AB, pero la A vale 2 tercios de B, punto y coma B, saco factor común B y te queda 2 tercios 1. Entonces este sería el vector director que pertenece a, o sea, está asociado a la recta perpendicular R'. Entonces R' va a ser xy igual a un t, no le pongo lambda porque como es otra recta, para no confundirnos después, le pongo otro parámetro, 2 tercios 1 más el punto de paso, que en este caso necesitamos que pase por P, y P es menos 1, 3. Bien, ya tengo entonces la ecuación de la recta R'. Segundo paso, ¿qué dijimos que había que hacer? Había que hacer la intersección entre R con R', para que esto me dé el punto Q, que en realidad era la proyección del punto P sobre R. Entonces tengo que hacer la intersección. Para hacer la intersección
tengo que pasar en forma paramétrica la recta R y la recta R'. En forma paramétrica me refiero, en el caso de R nos queda x es igual a lambda por 3, o sea 3 lambda más menos 2. Y en el caso de y sería menos 2 por lambda más 1. ¿Sí? Esta sería la paramétrica de R. Y ahora la paramétrica de R', básicamente sería la misma idea. Me va a quedar 2 tercios por t más menos 1. Y la y vale 1 por t más 3. Entonces, por proceso de igualación, iguala las componentes x y las componentes y. Te va a quedar 3 lambda menos 2 es igual a 2 tercios de t menos 1. Y menos 2 lambda más 1 es igual a t más 3. Y esto es un sistema de ecuaciones, porque tenés dos incógnitas y dos ecuaciones. Acá pueden aplicar cualquier método. Yo, por ejemplo, despejo la t de la segunda ecuación y te queda que menos 2 lambda menos 2 es igual a t. Entonces, como ya encontré el valor de t, lo podría reemplazar en la primera ecuación. Entonces te va a quedar en la primera ecuación 3 lambda menos 2 es igual a 2 tercios multiplicado por menos 2 lambda menos 2 menos 1. Entonces acá básicamente tendría que hacer distributiva 2 tercios por menos 2 lambda menos 4 tercios de lambda y 2 tercios por menos 2 menos 4 tercios menos 1. Y acá, bueno, una ecuación normal, junto a los lambdas, 3 lambda más 4 tercios de lambda, menos 4 tercios menos 1 más 2. Y acá tengo que hacer, bueno, 3 lambda más 4 tercios, eso nos da 13 tercios de lambda. Y menos 4 tercios menos 1 más 2 nos queda menos 4 tercios más 1 menos 1 tercio, si no me equivoco. Entonces esto nos da lambda es igual a menos 1 sobre 13. Entonces, si lambda es menos 1 sobre 13, en teoría tendría que reemplazarlo en la recta donde está lambda. O si ustedes quieren, averiguan la t y lo reemplazan en la t. ¿Sí? El tema es que nos dé el mismo punto. Entonces lo reemplazo en R y te va a quedar que x es igual a 3 por menos 1 sobre 13 menos 2 y y es igual a menos 2 por menos 1 sobre 13 más 1. Lo estoy reemplazando en la ecuación de R. ¿Sí? Acá en R. Repito, si ustedes quieren averiguar la t, lo averiguan y lo reemplazan en la ecuación de R' y es lo mismo. No tiene que dar el mismo punto. Bueno, hagamos las cuentas. Acá te queda menos 3 sobre 13, porque 3 por menos 1 sobre 13 es menos 3 sobre 13. Y le tengo que restar 2. O sea que la x me da menos 29 sobre 13. Y acá sería menos por menos más, 2 sobre 13 más 1 y me da 15 sobre 13. Por lo tanto, el punto Q, que es el que estaba buscando yo, o la proyección del punto P sobre la recta R, es el punto menos 29, 13, 15, 13. Y el tercer paso, porque recuerden que estamos haciendo los pasitos, es calcular la distancia entre P y Q. O sea, tercer paso, calculo la distancia entre P y Q, que en realidad, si lo pienso desde el punto de vista vectorial, es la norma del vector PQ. ¿Sí? También pueden aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Es equivalente, es lo mismo. Pero yo lo pienso de forma vectorial porque es mucho más rápido. Hago la norma de PQ, que es el extremo menos el origen. Entonces reemplazamos. El punto Q, perdón, es menos 29, 13, punto y coma, 15, 13, y le resto el punto P. El punto P del ejercicio era menos 1, 3, creo. Sí, punto P menos 1, 3. Entonces hago la cuenta, menos 1, 3. Bueno, entonces ahora restemos los puntos para formar el vector. Te queda entonces menos 29, 13 menos menos 1 nos da menos 16, 13. Punto y coma. 15, 13
menos 3 es igual a menos 24,13. Bien. Y ahora saco la norma. La norma de un vector, ¿cómo se sacaba? Con la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? Sumándolos. Bien. Y esta lo calculo con la calculadora y le va a dar como resultado, ya les digo, raíz de 832 sobre 13. ¿Listo? Y esta es la distancia entre el punto P y Q. Pero esta distancia con P y Q, ¿con quién coincide? Con la distancia del punto P con la recta R. Ahí está. Y eso sería lo que me están pidiendo. La distancia entre el punto con la recta R. ¿Sí? Esto sería de forma analítica, ¿sí? Razonando cómo sale la distancia entre el punto y la recta. Pero obviamente, para los amantes de las fórmulas, hay una forma de hacerlo directo, ¿sí? Y esta fórmula, el razonamiento que uno tiene que hacer, es básicamente, si yo quiero calcular la distancia entre el punto P con Q, Q, ¿quién era? La proyección de R, la proyección del punto P con respecto a la recta R. Entonces, claro, si yo quiero calcular la distancia entre el punto P con su proyección, la otra forma de cálculo sería básicamente hacer lo siguiente. Sería la norma del vector que se forma del punto P con la proyección. Entonces básicamente tendría que restar el punto P menos la proyección del punto P con R. ¿Sí? O al revés también lo pueden poner si quieren, para no confundirse con los signos. Pero es lo mismo. Y entonces la proyección, en un video anterior, habíamos dicho que tenía una fórmula. ¿Quién era la fórmula de la proyección? Era P menos A, o sea, el punto P y el A era el punto de paso de la recta, por el vector director, sobre la norma del vector director al cuadrado, por el vector director más el punto de paso. O sea, todo esto que está acá es la fórmula de ¿quién? De proyección. Entonces, nada, básicamente es eso. Entonces, si yo aplico el mismo ejercicio que está acá, hallar la distancia entre el punto menos 1, 3, con la misma recta, usando obviamente la forma vectorial, vamos a tener la siguiente forma. A ver, anotemos los datos. Punto P era menos 1, 3. La recta R era xy igual a lambda, el vector director 3 menos 2. Y el punto de paso era menos 2, 1. Entonces, según la fórmula, esto sería el punto A, porque es el punto de paso de la recta, y para la fórmula esto sería el vector B. ¿Sí? Vector B. Acá no le estoy poniendo la flecha, recuerden que es un vector. Entonces, vamos a calcular la distancia con esta fórmula directamente. Nos tendría que dar lo mismo que hicimos hace rato. Norma de P, que es menos 1, 3, menos corchete P, que es menos 1, 3, menos A, menos 2, 1, todo esto entre corchetes, por el vector director 3 menos 2. La norma del vector, ¿se acuerdan que era raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado? Pero todo esto al cuadrado porque dice norma al cuadrado. Todo esto en fracción. Por el vector director, que es 3 menos 2, más el punto de paso, que es menos 2, 1. Bien. Y ahora, cuidadosamente, tengo que hacer las cuentas, básicamente, ¿no? O sea que vamos a hacer norma de menos 1, 3, menos. Bueno, primero hago esta diferencia de puntos. Menos 1 menos menos 2 te queda 1. 3 menos 1 te queda 2. Bien. Por el vector 3 menos 2, acá la raíz con el cuadrado se puede ir. 9 más 4 es 13 por el vector director 3 menos 2 más el punto de paso menos 2, 1. Y acá tengan cuidado con el menos, por eso pongo un corchete. ¿Sí? Bien, entonces ¿qué nos queda? Nos queda norma de menos 1, 3, menos. Bueno, acá tengo que hacer el producto escalar, porque hay un producto. Era el primero con el primero, o sea, 1 por 3, 3, más 2 por menos 2, menos 4. Todo esto sobre 13, no se olviden del corchete, 3 menos 2 más menos 2, 1. Bien, entonces ahora nos queda norma de
menos 1, 3, menos. Y acá sería 3 más menos 4, menos 1. O sea, menos 1 sobre 13, 3 menos 2, más menos 2, 1. Todo esto entre corchetes, no se olviden porque es la proyección. Entonces, hacemos la cuenta directa, te queda menos 1, 3, menos, hago la distributiva, menos 3 sobre 13, 2 sobre 13, más menos 2, 1. Bien. Bueno, hay que hacer primero, obviamente, los paréntesis. Menos 1, 3, menos. Y acá tengo que hacer menos 3 sobre 13, menos 2. Eso nos da menos 29 sobre 13. Y 2 sobre 13 más 1 te queda 15 sobre 13. Bien, entonces ya tengo casi la distancia. Esto es la distancia entre el punto P y la recta R. Entonces la distancia del punto P con R es la norma del vector que se genera acá. Menos 1 menos 29, 13 me queda 16 sobre 13 y 24 sobre 13. Y como dijimos que sacamos la norma de un vector, haciendo la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, sumado. 16, 13 al cuadrado más 24 sobre 13 al cuadrado, y ahí tenemos el cálculo final. Que si se dan cuenta ya nos quedó los mismos datos que cuando hicimos el último paso del método anterior. Y esto nos da raíz de 832 sobre 13, siendo el mismo resultado que nos dio razonando el ejercicio. ¿Sí? O sea que acá me evito hacer la intersección de rectas, me evito hacer tantas cosas, pero bueno, esto es para los amantes de las fórmulas. Los que se tienen ganas de acordarse la fórmula de memoria podrían hacer este razonamiento, que es el punto menos la proyección. Pero también es válido hacer la proyección menos el punto. Es igual. ¿Sí? Bueno, esto es en R2. Estamos trabajando en el plano. Hicimos un ejercicio en R2. ¿Qué pasaría en R3? Bueno, obviamente en R3 se complica un poco, porque tengan en cuenta que la recta está en el espacio, ¿sí? Y tengo un punto P, en donde yo para trazar la distancia, recuerden que siempre hay que pensarlo ortogonalmente, es decir, perpendicularmente. El tema en R3, como lo dije en el video de proyección, no puedo trazar una recta que sea perpendicular a R, porque es muy difícil localizar esa recta que justo corte con R. Recuerden que está en el espacio. Entonces, lo ideal en este caso es buscar una ecuación del plano de tal forma que este plano que yo voy a buscar sea perpendicular a la recta R. ¿Sí? Este plano también va a tener que ser perpendicular con la recta R, para que después podamos buscar la intersección entre el plano perpendicular con R para buscar el punto Q. ¿Y Q quién va a ser? Obviamente la proyección del punto P sobre la recta R. Y después, por fórmula de distancia o por como quieran resolverlo, encuentro esta distancia que va a ser entre el punto P con la recta R. Entonces los pasos, ¿cuáles serían? Primer paso, entonces busco el plano pi. Pero pi tiene que ser perpendicular a R y además el punto P tiene que pertenecer a pi. El segundo paso sería buscar la intersección entre pi con R para encontrar el punto Q. Y el tercer paso sería calcular la distancia de P con Q, que esto va a ser equivalente a buscar la distancia de P con la recta R. ¿Sí? Entonces, ese sería el razonamiento analítico para poder encontrar justamente la distancia entre el punto con la recta en el espacio. Entonces, vamos a aplicar este concepto para hacer un ejemplo. Me piden hallar la distancia entre el punto 1, 3, 2 y la recta R me la dan de forma vectorial. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Busco el plano que va a ser perpendicular, o sea, pi, donde va a ser perpendicular a la recta R y el punto P pertenezca a pi. Recordemos que por teoría, un plano, si es perpendicular a la recta, es porque el vector director de la recta coincide con la normal. O sea, yo tengo el plano y tengo la recta que es perpendicular al plano. Ustedes saben que la ecuación del plano en sí tiene un vector normal que es perpendicular al plano. Y la recta tiene asociado un vector director. Entonces ven que el director y la normal son paralelos. Entonces, por ese motivo, si son paralelos, puedo tomar o el múltiplo
O sea, el director de R puede ser múltiplo a la normal o básicamente puede tomar el mismo, ¿sí? Para no complicarnos la vida. Entonces, por este razonamiento, como pi es perpendicular a R, puedo decir que el director es paralelo a la normal. Y por eso para mí, la normal del plano va a ser el mismo que el director. El director en este caso vale menos 1, 2, 3, que es el que multiplica lambda. Entonces la normal sería menos 1, 2, 3. Y para armar la ecuación del plano pi, puedo usar la ecuación general, en donde la ecuación general era ax más bi más cz igual a d. Y se acuerdan que el ABC, los coeficientes de x y z, son los componentes de la vector normal. O sea que te va a quedar menos 1 por x más 2y más 3z igual a d. ¿Sí? Ven que cada componente es el coeficiente del vector normal. Bien, pero ahora tengo que averiguar la D. La D tengo que pasar el punto de paso. Dijimos que el punto P pertenece al plano pi. Entonces P, ¿quién era? Era nuestro punto que era el 1, 3, 2. Entonces reemplazo en la ecuación del plano para encontrar el valor de D. La X vale 1, la Y vale 3 y la Z vale 2. Hacemos la cuenta de este ejercicio y ¿cuánto nos da? Menos 1 más 6 me da 11. O sea que 11 es igual a D. Por lo tanto, la ecuación del plano de forma completa nos queda menos x más 2y más 3z igual a 11. Bueno, entonces este plano es perpendicular a la recta y contiene el punto P. El segundo paso, ¿qué tenía que hacer? La intersección entre el plano pi con la recta R. Esto para que me dé el punto Q, que en realidad es la proyección del punto P sobre el plano, sobre la recta R. Ahí va. Entonces vamos a buscar la intersección. R, lo tengo por acá arriba, donde está, lo tengo que pasar en forma paramétrica para hacer la intersección. Entonces me llevo R por acá abajo y vamos a pasarlo en forma paramétrica. X es igual a lambda por menos 1 más 0, o sea, menos lambda. Y es igual a lambda por 2 más 1, 2 lambda más 1. Y z es igual a lambda por 3 más 0. Estoy sumando las zetas, 3 lambdas. Y esto se reemplazaba ¿en dónde? Se reemplaza en pi. Entonces, si yo reemplazo en pi, pi ¿dónde está? Es esta ecuación que tenemos acá arriba. Y reemplazo la x y z para encontrar el valor de lambda. Entonces te va a quedar menos x, que sería este dato que está acá, menos lambda, más 2 por i, que la i vale 2 lambda más 1, esto entre paréntesis, más 3 por z, que sería 3 lambda, igual a 11. Entonces el objetivo es tratar de despejar esta ecuación. Lambda, acá hago distributiva, 4 lambda más 2 más 9 lambda igual a 11. Lambda más 4 lambda más 9 lambda es 14 lambda. Y el 2 lo paso restando. Entonces te queda 14 lambda igual a 9. Y nos queda que lambda es igual a 9 sobre 14. Con este valor de lambda, ¿para qué me sirve? Para reemplazar en la ecuación de la recta y así encontrar el punto de intersección. Entonces, x dijimos que era menos lambda, sería menos 9 sobre 14. Y dijimos que era 2 por el valor de lambda, o sea, 2 por 9 sobre 14 más 1. Esto nos da, ya les digo, 32 sobre 14. Bien. Y el z es 3 lambda, 3 por 9 sobre 14, y esto nos da 27 sobre 14. Por lo tanto, ya tengo el punto Q. O sea que el punto Q, perdón, ahí se me movió todo, Q sería el punto menos 9, 14 en X, 32 sobre 14 en Y 27 sobre 14. Listo. Y ahora, básicamente, como yo tengo el punto Q, el tercer paso era calcular la distancia entre P y Q. Entonces, tercer paso, calcular la distancia entre P y Q. Pero dijimos que la distancia entre dos puntos es equivalente a la norma de PQ. Bueno, pero obviamente por cuestiones de
de vectoriales PQ es Q menos P, ¿no? Extremo menos origen. Entonces hago la distancia entre PQ, que es igual a la norma de el punto Q, perdón, y le resto el punto P. Que si no me equivoco, el punto P dijimos que era... Ah, acá está, mirá, 1, 3, 2, porque era el que pertenecía al plano. Entonces hacemos menos 1, 3, 2. Bueno, hacemos primero la diferencia de puntos para obtener el vector. Menos 9, menos 14, menos 9 14avos, perdón, menos 1 es menos 23 14avos, punto y coma. 32 14 menos 3 me dio menos 10 sobre 14 y 27 14 menos 2 me dio menos 1 sobre 14. Y ahora, por concepto de norma, saco la norma del vector, que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Todo sumado, ¿no? Bien, esto con la calculadora lo hacen, no es necesario hacer las cuentas a mano. Ahí está. Esto nos da como resultado final que la distancia entre P y Q es 3 raíz de 70 sobre 14. ¿Sí? Entonces, como la distancia entre P y Q era equivalente a la distancia entre el punto P con R, la respuesta final de este ejercicio es que es 3 raíz de 70 sobre 14. ¿Sí? Esto en forma analítica, haciendo muchas cuentas, pero entendiendo el paso a paso. Obviamente, si no están de acuerdo con este procedimiento o lo quieren hacer más mecánico, también es válido en R3 calcular la distancia entre el punto P con R haciendo la norma del punto P menos la proyección del punto P con la recta R. En este caso, si yo aplico la fórmula de proyección, ¿qué te va a quedar? Bueno, te va a quedar el punto P, que era 1, 3, 2, menos, y la fórmula de proyección. Recordemos que los datos de la recta eran que el vector director era menos 1, 2, 3, y el punto A de la fórmula de la proyección es el 0, 1, 0. Entonces, si yo directamente, para no hacer, porque la fórmula es la misma, básicamente, voy reemplazando directamente. El punto P dijimos que era 1, 3, 2. El A dijimos que era el punto de paso de la recta, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Todo esto entre corchetes multiplicado por el vector director, menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. Sobre la norma del vector director, pero la norma es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por el vector, que en este caso el vector director era menos 1, 2, 3, y le sumo el punto de paso, que en este caso era 0, 1, 0. ¿Sí? Bueno, no voy a hacer todas las cuentas de nuevo porque ya saben que estoy haciendo la misma fórmula que usé en R2, pero bueno, acá se le agrega una componente más. ¿Sí? Acá yo lo había hecho, hay que hacer las cuentas, primero los paréntesis y el producto escalar. Eso lo hagan ustedes y yo les aseguro, o sea, hagan la cuenta completa, que la distancia entre el punto P con la recta R, perdón, va a dar el resultado que yo quiero que dé. Que en este caso dijimos que era 3 raíz de 70 sobre 14. ¿Sí? Después hagan las cuentas para practicar, pero créanme que con esta fórmula también es válido. ¿Sí? Bien. Y por último, hay otra forma también para calcular la distancia entre el punto P con la recta en el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a deducir esta fórmula, porque esta sí la puedo deducir. La anterior también la puedo deducir, porque claramente la distancia entre P menos la proyección me va a dar la distancia entre el punto y la recta. Pero hay una tercera forma que también es interesante saberla. Más que nada por por cuestiones de facilidad de cálculos. A ver, nosotros tenemos la recta R, ¿sí? La recta R y tenemos el punto P. Habíamos dicho que del punto P con la recta R, lo que yo quiero calcular es la distancia. O sea, esto lo voy a llamar D. Habíamos hablado que claramente el punto Q, que está acá, para nosotros va a ser la proyección del punto P sobre R. Bien. Yo de la recta R, la información que me dan siempre, ¿qué es de la recta R? Me dan
el vector director más un punto de paso. Entonces, el punto de paso primero, en teoría vamos a ponerlo por acá, ¿no? Porque el punto de paso no sé dónde está, pero es un punto que pertenece a la recta. Y por otro lado, tengo el vector director, que el vector director tampoco sé dónde está, pero en principio lo voy a poner que como que un vector director de la recta podría ser este. Porque se acuerdan que conceptualmente el vector director se forma con dos puntos de la recta, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner que este sea el vector director. Entonces, acá yo puedo formar el vector AP. AP sería este vector que está acá. Lo voy a poner con otro color. Ahí va. Esto sería el vector AP, porque el origen es el punto de paso de la recta y el extremo es el punto P donde quiero calcular la distancia. Si ustedes se acuerdan de teoría de vectores, que está en otro video, habíamos explicado lo del método del paralelogramo. Con el método del paralelogramo, claramente, el vector B lo copio acá y el vector AP me va a quedar acá, ¿no? Entonces, ahí tengo una especie de paralelogramo que se forma con los dos vectores. Tanto con el vector B con el vector AP. ¿Y por qué formo un paralelogramo? Bueno, básicamente porque quiero relacionar la distancia con el área del paralelogramo. Una relación tiene. ¿Ustedes se acuerdan que el área del paralelogramo era base por altura? Entonces, el área del paralelogramo, la base, ¿quién sería? La norma del vector B, porque el vector B actuaría como base de todo el paralelogramo. Y la altura, ¿quién sería? La distancia, porque la altura tiene que ser perpendicular al piso, o sea, a la base. En este caso, la altura es como que está fuera, pero otra posible altura podría ser esto también, ¿no? Pero lo que me refiero a que la altura es la distancia entre los dos pares de lados paralelos de la base. Entonces acá la altura me conviene que sea D. Pero, si se acuerdan también de otro video que vimos, del producto vectorial, ¿se acuerdan que si yo hacía la norma del producto vectorial entre el vector B con el vector AP, que son los que forman el paralelogramo, me daba también el área? ¿O no? Claramente, eso era por concepto de producto vectorial, una de las interpretaciones geométricas. Entonces, claro, el área es igual a este área. Entonces, por igualación, por transitividad, me queda que la norma de B por la distancia va a ser igual a la norma de A por el vector AP por el vector B. ¿Y qué quiero averiguar? La distancia. Entonces, la distancia es la norma la norma del producto vectorial entre AP por el vector director sobre la norma del vector B. ¿Listo? Y mira, ahí tenemos una nueva fórmula de distancia, pero esto relacionándolo con geometría. Entonces, vamos a ver si es cierto, si funciona esto o no, ¿sí? Recuerden que el vector B era el vector director y el A es el punto de paso. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. El punto P habíamos dicho que era el 1, 3, 2 y la recta, que queríamos calcular la distancia sobre la recta, era x y z es igual al lambda menos 1, 2, 3 más el punto de paso 0, 1, 0. Entonces vamos a ver si cumple o no. Primero que voy a hacer el vector AP, que necesito para la fórmula. El vector AP era P menos A. P es 1, 3, 2 y le resto el A, 0, 1, 0. Entonces 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. Y ahora voy a hacer el producto vectorial entre AP por el vector B. Bueno, yo lo voy a hacer rápidamente porque ya vimos producto vectorial. Ustedes hagan con el método que quieran. AP era 1, 2, 2 y el vector B, el vector director, menos 1, 2, 3. Bueno, yo con el método que había explicado en un video había dicho que tapaba la primera columna y multiplicaba cruzado. 2 por 3, 6. Menos 2 por 2, que es 4, te queda 2. O sea, 6 menos 4, 2. Después, 1 por 3, 3. Menos 1 por 2, 5. Pero como es el del medio, menos 5. Y el último, tapo la última columna. 1 por 2, menos 1 por 2. Eso da 4. Listo, ya tengo el producto vectorial. Entonces la distancia es igual a la norma del producto vectorial sobre la norma de B.
Entonces, la distancia entre el punto P con la recta R es la norma del producto vectorial, que sería en este caso 2 menos 5, 4, sobre la norma del vector B, que en este caso el vector B, ¿quién sería? El vector director, menos 1, 2 y 3. Bueno, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Solamente normas. Y las normas de vectores, ¿qué era? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumado. Entonces la distancia entre P y R es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de la norma, o sea sería de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y ahí tenemos el otro resultado. O sea que te queda distancia entre P y R va a ser igual a 4 más 25 más 16, eso da 45, y abajo te queda 1 más 4, 5, más 9, 14, raíz de 14. Y haciendo propiedades de las raíces, racionalizando o metiéndolo en la calculadora, te va a dar como resultado 3 raíz de 70 sobre 14. Qué casualidad, es lo mismo que nos dio en los otros métodos. ¿Sí? Listo. Pero, repito, esta forma de calcular, en teoría, serviría para el espacio, porque el producto vectorial lo habíamos definido para el espacio en R3. Y esto sería distancia entre puntos con una recta.